Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de las generalidades del metabolismo. Entonces, para comenzar a hablar acerca de tenemos que saber qué es como tal el metabolismo. Entonces, una definición bastante sencilla para que lo podamos comprender es que el metabolismo es la interconversión de compuestos químicos. Así tal cual. ¿A qué nos referimos con esto? A que, por ejemplo, nosotros podemos tomar una molécula de glucosa y esta molécula de glucosa podemos convertirla, por ejemplo, en dos piruvatos, podemos convertirla, por ejemplo, en moléculas de glucógeno, podemos convertirla en ribosas y en NADPH, dependiendo de qué vía entre, etcétera. Básicamente a esto se refiere el metabolismo. Cómo la glucosa se convirtió, por ejemplo, aquí en glucógeno y cómo posteriormente el glucógeno se puede convertir en moléculas de glucosa individualmente. Eso es el metabolismo, esta interconversión entre los compuestos químicos. Para ellos los representé en forma de isquémica. En macro, por ejemplo, nosotros tenemos tabiques y a partir de ellos nosotros podemos construir, por ejemplo, un muro, una casa, ¿no? Y posteriormente podemos hacer lo contrario, podemos agarrar este muro, demolerlo y obtener ahora los tabiques individuales. Lo mismo ocurre con las pequeñas moléculas o con estos compuestos químicos que se van a metabolizar. Entonces, ahora sí, teniendo esta definición del metabolismo, podemos hablar acerca de que existen dos categorías principales acerca de las vías metabólicas. La primera, que les representé aquí con este muñequito, es el anabolismo. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del anabolismo? Básicamente a que son vías metabólicas a través de las cuales se sintetizan compuestos grandes a partir de compuestos más pequeños, como por ejemplo justamente se representa en este esquema. Tenemos los tabiques, que son compuestos pequeñitos, y vamos a construir compuestos grandes, como aquí por ejemplo una pared. Ejemplos ya directamente enfocados al metabolismo. Nosotros podemos tomar lo que les mencionaba, una molécula de glucosa. Vamos a representarla con un puntito. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convertirla en glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? Tomamos una molécula de glucosa, la pegamos a otra y así sucesivamente. A partir de una glucosa, que es un compuesto pequeñito, obtuvimos un compuesto más grande, que es el glucógeno, que es un compuesto más grandote. Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de los ácidos grasos. Podemos tomar un glicerol, vamos a representarlo con un puntito, y podemos tomar 3 ácidos grasos. ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros a través de una vía metabólica lo vamos a convertir en un triglicérido, que básicamente tiene esta forma en la cual el glicerol se ensambla con los ácidos grasos. Básicamente a esto nos referimos con el anabolismo. Ahora bien, otro punto muy importante que tenemos que conocer acerca del anabolismo es que estas son vías metabólicas endotérmicas. ¿Por qué endotérmicas? Porque necesitamos energía para llevarlas a cabo. Por ejemplo, aquí el muñequito tiene que cargar los tabiques, tiene que hacer el cemento, tiene que ir construyendo el muro. Le está demandando mucha más energía de lo que conllevaría deshacer las moléculas, ¿no? Entonces, el anabolismo tienden a ser vías endotérmicas. Ahora, así como tenemos el anabolismo, tenemos la otra cara de la moneda, a la cual vamos a denominar catabolismo. Entonces, si decimos que el catabolismo es lo contrario que el anabolismo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Básicamente a la descomposición. Descomposición de los compuestos más grandes. Por ejemplo, volvemos aquí con el glucógeno. Nosotros teníamos al glucógeno, que quedamos que son varias moléculas de glucosa unidas unas con otras. Entonces, a través de una vía catabólica denominada glucogenólisis, vamos a ir rompiendo este glucógeno. ¿Para qué? Para obtener moléculas de glucosa individuales. Y así sucesivamente. Nosotros podemos tomar a los triglicéridos, romperlos. ¿Para qué? Para obtener al glicerol y a los ácidos grasos independientemente. A esto nos referimos con las vías catabólicas. Ahora, así como las vías anabólicas eran endotérmicas, las vías catabólicas son lo contrario, es decir, son exotérmicas. Es decir, al momento de que nosotros vamos llevando a cabo estas vías catabólicas, podemos ir obteniendo energía, en este caso en forma normalmente de ATPs o de NADH, para tener esta fuente de energía. Entonces, ahora, estas son las dos principales categorías de las vías metabólicas.
anabólicas construimos, catabólicas deshacemos o descomponemos. Pero resulta que tenemos otro tipo de vía metabólica, la denominada vía anfibólica, que también pueden llegar a encontrar como las encrucijadas metabólicas. ¿A qué nos estamos refiriendo con una encrucijada metabólica? A una vía a través de la cual se sintetizan compuestos que están como entre catabolismo y anabolismo. Es decir, un compuesto que se puede ir ya sea hacia una vía catabólica o hacia una vía anabólica. En este caso, la principal vía que nos representa a esta categoría es el ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el ciclo de Krebs va a entrar el acetil-CoA. ¿De dónde obtuvimos el acetil-CoA? De la glucólisis, que es una vía catabólica. Pero resulta que ese acetil-CoA también se puede ir a construir nueva glucosa, es decir, una vía anabólica. Entonces, tiene un compuesto que se puede ir tanto hacia vías anabólicas como hacia vías catabólicas. A eso nos referimos con una vía anfibólica o con una encrucijada metabólica. Ahora, ya con esto vimos lo más general acerca del metabolismo. Vamos a comenzar a ver cuáles son las principales vías metabólicas, las principales vías a través de las cuales nosotros vamos a metabolizar los diferentes macronutrientes. Para ello, primero tenemos que entender que a través de la dieta nosotros ingerimos principalmente 3 tipos de macronutrientes: los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Lo ideal es que lo ingiramos en ciertas proporciones. Por ejemplo, que los carbohidratos los ingiramos en un 40 a un 60% de nuestra dieta, que los lípidos representen de un 30 a un 40% y que las proteínas solamente sean de un 10 a un 15% de la dieta, ¿vale? Ahora sí, considerando esto, vamos a comenzar a hablar primero acerca de las principales vías a través de las cuales se metabolizan los carbohidratos. Entonces, primero que nada, el principal carbohidrato que vamos a ingerir a través de la dieta es la glucosa. ¿Ok? Entonces vamos a enfocarnos ahorita a hablar acerca de cuáles son las vías que van a metabolizarnos a la glucosa. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros acabamos de comer, entonces tenemos una alta disponibilidad de glucosa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que va a hacer nuestro cuerpo con esa glucosa? Obtener energía a partir de ella. ¿Cómo? Metiéndola a una vía denominada glucólisis, en la cual convierte a esta glucosa en moléculas de piruvato. Entonces, a esta vía a través de la cual convertimos la glucosa en piruvato, quedamos que la denominamos glucólisis, ¿ok? Ahora, este piruvato se va a tomar y va a entrar a una vía denominada descarboxilación oxidativa, a través de la cual vamos a convertir a ese piruvato en acetilcoenzima A. ¿Por qué se las pongo en el círculo rojo? Por lo que les mencionaba hace rato. Este acetilcoenzima A va a entrar directamente al ciclo de Krebs, a través del cual vamos a producir más unidad de pHs y por ende más fuentes de energía para nuestro organismo. Entonces, ahora sí, recién comemos y nuestro cuerpo va a tomar la glucosa y la va a convertir en piruvato y en energía en general. ¿Qué más puede hacer nuestro organismo con esta glucosa? La puede convertir, por ejemplo, en ribosas que nos van a servir para sintetizar posteriormente nucleótidos y ADN o material genético, y en NADPH, que nos sirven para reacciones oxidativas. Entonces, ¿cómo es que la glucosa se convierte en ribosas y NADPH? Lo hace a través de una vía denominada la vía de las pentosas fosfato. Vamos a representarlo con una P. Entonces, esto es cuando recién acabamos de comer, nuestro cuerpo, si necesita energía, pues entra a la glucólisis. Si necesita ribosas, entra a la vía de las pentosas fosfato. Pero si ya tiene suficiente energía, si ya tiene suficiente ribosa, ya no necesita más estos componentes, entonces lo que va a hacer automáticamente es almacenarla. ¿Cómo es que nuestro cuerpo almacena a la glucosa? Lo hace convirtiéndola en glucógeno. Y a esta vía la denominamos glucogénesis. Entonces, a través de la glucogénesis, convertimos a la glucosa en glucógeno.
que como les mencioné anteriormente, básicamente consiste en unir a las moléculas de glucosa para poder guardarlas más fácilmente. Esto en el músculo principalmente y el hígado. Son los principales órganos en los cuales se almacena el glucógeno. ¿Esto para qué? Para que posteriormente, cuando ya estemos en ayuno, ya pasaron algunas horas de que comimos y ya no tenemos suficiente energía, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que vamos a ir cortando este glucógeno para convertirlo nuevamente en glucosa. A esta vía, a través de la cual rompemos el glucógeno para obtener moléculas de glucosa libres, la denominamos glucógeno lisis. Recuerden que lisis es romper. Rompemos el glucógeno en moléculas individuales de glucosa. ¿Para qué? Para meter nuevamente estas glucosas a la glucólisis y seguir obteniendo energía, aún en periodos en los cuales no tenemos acceso a los alimentos. Entonces, ahora sí, estas son las principales vías para metabolizar a los carbohidratos. Ahora, quedamos que aparte de carbohidratos, a través de la dieta ingerimos lípidos. Entonces, ¿cómo es que nuestro cuerpo metaboliza estos lípidos? Antes de hablar al respecto, tenemos que comprender que normalmente podemos ingerir ya sea directamente a los ácidos grasos libres o lo podemos ingerir en forma de triglicéridos. ¿A qué nos referimos con un triglicérido? Es una molécula, es un compuesto que tiene una cabecita de glicerol y 3 ácidos grasos aquí pegados. Esto es un triglicérido. Entonces, en cuanto nosotros ingerimos a este triglicérido, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Descomponerlo en sus ácidos grasos libres y el glicerol. Es decir, que queda aquí el glicerol, por aquí un ácido graso y por aquí otro ácido graso y así. ¿Para qué? Para que podamos tomar estos compuestos y ahora sí metabolizarlos como tal. Entonces, ¿cómo llamamos a este proceso a través del cual nosotros descomponemos a los triglicéridos en sus componentes? Lo denominamos lipólisis. Ahora sí, ya tenemos a nuestros ácidos grasos y a nuestro glicerol libres. Ya podemos comenzar a metabolizarlos como tal. ¿Qué es lo primero que hace nuestro cuerpo? Toma estos ácidos grasos y los oxida. ¿Esto para qué? Para obtener acetilcoenzima A y energía en forma de NADH y ATPs, como habíamos mencionado anteriormente. Entonces, al convertir estos ácidos grasos en acetilcoenzima A, estamos hablando de una vía denominada la beta oxidación. Ahora sí, tenemos el acetilcoenzima A y resulta que este acetilcoenzima A, además de poder entrar al ciclo de Krebs, puede irse hacia otras dos vías. Puede convertirse en cuerpos cetónicos a través de una vía denominada cetogénesis o puede convertirse en colesterol. ¿Esto para qué? Porque, por ejemplo, el colesterol se usa para sintetizar a las membranas plasmáticas de las células. Entonces, es esencial que nuestro cuerpo tenga colesterol, obviamente en cierta medida. Ahora sí, ya vimos qué es lo que ocurre cuando recién nosotros comemos y obtenemos energía a partir de estos ácidos grasos. Pero, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que también puede ocurrir lo contrario, como pasaba en el caso de la glucosa. Tenemos demasiada energía. Por ejemplo, ingerimos demasiada glucosa que ya se almacena en forma de glucógeno, pero ahora podemos almacenarla de otra manera. Tomamos al acetil-CoA que procede, por ejemplo, de la glucólisis y lo podemos convertir hacia acá, hacia los ácidos grasos y el glicerol, más que nada hacia los ácidos grasos. ¿Cómo denominamos esta vía? La denominamos lipogénesis. ¿Esto para qué? Para posteriormente tomar nuevamente a los ácidos grasos y al glicerol para volverlo a esterificar en triglicéridos. ¿Esto con qué fin? Con el fin de almacenar estos triglicéridos. En el tejido adiposo y en nuestra grasita corporal se almacenan estos triglicéridos. ¿Para qué? Para que en esos periodos de ayuno nuevamente podamos destrozar estos triglicéridos, obtener ácidos grasos y oxidarlos para que de esta manera obtengamos energía para poder llevar a cabo todas nuestras reacciones fisiológicas, nuestras funciones fisiológicas, ¿ok? Entonces, estas son las principales vías en cuanto al metabolismo de los lípidos.
Pero resulta que aquí tenemos una conexión importante. ¿A qué nos referimos? A que, por ejemplo, podemos tomar nosotros a este glicerol y convertirlo en una molécula de glucosa a través de una vía denominada gluconeogénesis. Entonces tomamos el glicerol y lo convertimos en glucosa. Esto igualmente en periodos de ayuno. ¿Para qué? Para que podamos metabolizar la glucosa y obtener energía a partir de ella. Ahora sí, estas son las vías principales en el metabolismo de los lípidos y esta pequeña conexión con el metabolismo de carbohidratos. Nos hace falta hablar por último acerca del metabolismo de las proteínas. Para ello tenemos que entender que las proteínas están compuestas por aminoácidos. Un aminoácido pegado a otro, a otro, a otro y a otro. A esto nos referimos nosotros con una proteína. Entonces, nosotros ingerimos a las proteínas de esta manera, pero lo primero que tenemos que hacer es romper a estas proteínas para obtener a los aminoácidos por separado. ¿Esto para qué? Para que ahora sí podamos tomar a estos aminoácidos individuales y los podamos procesar. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros con estos aminoácidos? Van a tener principalmente dos reacciones. Número uno, estos aminoácidos se pueden convertir en diferentes compuestos que van a entrar al ciclo de Krebs o a partir del ciclo de Krebs podemos sacar estos compuestos para convertirlos en nuevos aminoácidos y crear nuevas proteínas. Esto a través de procesos de transaminación y desaminación. Pero básicamente estamos haciendo referencia a esta, cómo los aminoácidos los convertimos en compuestos que van a entrar al ciclo de Krebs y cómo a partir del ciclo de Krebs hay ciertos compuestos que podemos convertir en aminoácidos. Pero resulta que esta no es la única vía, sino que aquí existe otra interconexión. ¿Cuál interconexión? Igualmente nosotros podemos tomar ciertos aminoácidos y convertirlos en glucosa. Y a esta vía se denomina igual gluconeogénesis, es decir, estamos creando nuevas moléculas de glucosa a partir de glicerol o a partir de aminoácidos. Y ahora sí, básicamente con esto terminamos de ver cuáles son las principales vías metabólicas a través de las cuales nosotros procesamos los macronutrientes que ingerimos a través de la dieta o cómo es que cuando estamos en periodos de ayuno podemos obtener energía. Si nos damos cuenta puede parecer un poquito complejo, pero a final de cuentas intenté representárselos aquí con un esquema bastante sencillo. Pero resulta que la realidad es esta. Este es el verdadero mapa metabólico. Se ve bastante más enredoso, ¿sí? Pero si se dan cuenta, en realidad es bastante similar. Aquí tenemos, por ejemplo, el metabolismo de los carbohidratos, al de los lípidos, al de las proteínas, etcétera. Entonces, este esquema que yo les hice es una versión muchísimo más simplificada del esquema que les acabo de enseñar. Con este podemos comprender hacia dónde va cada una de las principales vías metabólicas. Y pues básicamente con esto damos por terminado este tema. Espero que me hayan entendido. Próximamente nos vemos para ver los siguientes temas. Suscríbanse para que estén al pendiente, ya que seguiremos subiendo videos acerca del metabolismo. Ahorita nos vamos a enfocar en metabolismo de carbohidratos. Así que muchas gracias y nos vemos pronto.